Pipe Stein arrancó su vida profesional animando fiestas. Y lo que vengo aquí es a contar algunas cosas que hacemos en publicidad. Pero su destino estaba marcado y años después es hoy uno de los publicistas más reconocidos y prestigiosos en nuestro país. La publicidad no para de cambiar, que no se parece en nada a lo que hacíamos hace 5 años, que el lugar donde trabajo ya no se parece al lugar en el que trabajaba antes. Las redes, el impacto de las cosas, la repercusión. Es como empezar a trabajar de nuevo en algunos aspectos. Entonces, no hay como aburrirse. Es fundador y director de Notable Publicidad, considerada la agencia líder. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay. Ha sido presidente de los festivales de publicidad más importantes del país y también jurado en los festivales más importantes de Iberoamérica. Un sentimiento de orgullo muy fuerte. Realmente que desde Madrid me llamen a Montevideo para participar en un evento así, a mí me llena de satisfacción, de gratitud, de orgullo. Publicidad, creatividad y comunicación lo han llevado a exponer en universidades, congresos, festivales, eventos corporativos y capacitaciones. Está casado y es padre de 3 hijos y asegura que su mejor obra es su familia. Estamos haciendo un gran esfuerzo por entender el presente, por lo tanto aventurar el futuro no me animo. Lo único que deseo realmente es poder entender el tiempo en el que vivo cada vez para poder seguir trabajando. Entiende la reinvención como una necesidad permanente para poder mantenerse vivo en su carrera y asegura que en los últimos tiempos es cada vez más acelerado este proceso. Su plan para los próximos años es hacer lo que le gusta, con gente interesante y que le sume. Aburrirse para él no es una opción. Te agradezco el rato y poder estar juntos conversando, compartiendo un poco de anécdotas y de vida juntos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por la invitación, me encanta. Me gustaría arrancar contigo, vos que sos creativo y venís del mundo de la publicidad y de las ideas. ¿Qué es para vos esto el concepto de reinventarse? ¿Qué quiere decir reinventarse? ¿Con qué lo asociás? Reinventarse, ¿con qué lo asocio? Es una especie de volver a empezar desde el lugar desde uno está, ¿no? Es ver qué queda, ver qué hay, y volver a recorrer el camino. Es todo el tiempo. Lo que pasa es que reinventarse da la impresión de que es refabricarse de un saque, ¿no? Y de verdad yo creo que es ir acomodándose por partes, ¿no? Son pequeños cambiecitos que cuando después uno mira para atrás se da cuenta que cambió un montón, pero no porque lo cambió todo junto, sino porque es un proceso de cambios pequeños permanentes que van haciendo esa reinvención y esa flexibilización ante los cambios. Me imagino que algo así. Che, decías esto de mirar para atrás. Vos hiciste comunicación social en el año 89, cuando la carrera era como hoy capaz que hablar de bitcoins o de blockchain, algo totalmente raro en el país. ¿Cómo fue eso de estudiar comunicación social en el 89? ¿Por qué? En realidad, tuve la intuición, cuando escuché la palabra comunicación, sentí que tenía que ver conmigo, ni siquiera entendía que la publicidad iba a ser mi camino, si bien la publicidad me interesaba particularmente. Hoy se puede decir que casi es una carrera tradicional en algún aspecto, porque todo va mucho más rápido y los cambios generacionales se dan por periodos más cortos, cada menos tiempo. Pero en ese momento era algo bastante nuevo. Cuando vos más o menos sabías escribir o podías argumentar, ibas al mundo del derecho, ¿no? De hecho, hacías sexto de derecho. Cuando hacía los test vocacionales me mandaban para notariado o para derecho mismo. Y bueno, y por suerte el mundo fue abriendo otras oportunidades. Lo que sucedió con nuestra profesión finalmente es que la publicidad existe desde hace mucho tiempo y en realidad estaba repleta de gente ingeniosa, de gente valiosa, de gente creativa, no necesariamente formados para la ocasión, ¿no? Y las carreras, yo soy una de las primeras generaciones, debo ser la cuarta por ahí, empezamos el camino de la profesionalización en la carrera y la carrera fue madurando y creo que hoy tenemos una calidad de comunicación en muchos ámbitos y en muchos niveles gracias a las carreras que en ese momento empezaron. Pero bueno, gracias a la carrera yo me encontré con mi vocación y cuando vos trabajás con vocación, casi que no trabajás. ¿Y por qué la terminaste de grande? Porque la terminaste de más de grande, ¿no? Parate y la terminaste más de adulto, digamos. Sí, exactamente. Mira,
Lo que me sucedió a mí es que yo estaba estudiando en la facultad, era animador de fiestas mientras esto sucedía, entonces ganaba plata con la animación de fiestas, conocía mundos, era un momento muy interesante así de mi vida, y estaba en la facultad y se me dio la oportunidad de entrar a trabajar en una agencia de publicidad y me encandilé y como, claro, el título no es habilitante, nadie te dice que sin el título no puedes ejercer, no sos un traumatólogo, ¿no? Entonces empecé. Y la carrera fue quedando, y fue quedando, y fue quedando. Y en un momento, ya con 40 y pico largos, hoy tengo 52, con 40 y pico largos, sucedió de que se dio la oportunidad de volver a cursar y de volver a aplicar para las materias que me quedaban. Lo hice, pero yo creo que lo hice sobre todo para cerrar un ciclo que había quedado abierto y además porque tengo 3 hijos, ¿no? Y yo no puedo a mis hijos decirle, vos tenés que estudiar, tengo que mostrarle que yo estudié. Y bueno, y ahí está el título. Nadie me lo pide el título, nadie me lo exige, nadie me nada, pero ahí me dio satisfacción y fue muy lindo porque el día que nos entregaron el acto de colación fue muy, muy emocionante porque me dieron la palabra, ¿no? Y era un acto en la Universidad Católica donde yo estudié, que habían 600 personas en el aula magna, probablemente yo era de los tipos más veteranos que se recibía en ese momento, y me dieron el honor de hablar, ¿no? Ya sin pelo y además con mis hijos agarrándome uno de cada, mis hijos mellizos Isabel y Mauricio, agarrándome uno de cada pierna, porque estaban súper inquietos por el tipo de acto y por todo, y porque no podía estar con ellos quietos un segundo, y yo pude hablar de lo que se aprendía en la facultad, ¿no? Y pude agradecerle a la facultad y entender que lo que te enseñan no tiene que ver con una materia, sino que tiene que ver con una actitud. Y tal, y la verdad que estuvo buenísimo. Te llevo a esto que dijiste, la actitud ahora, y nombraste al pasar lo de la animación de fiestas. ¿Es verdad que en una fiesta de estas fue que conseguiste el primer laburo Sí, es formal en el mundo de la verdad, publicidad? es verdad. El tema de la animación de fiestas es un tema que fue muy interesante en mi vida, porque empecé animando fiestas para niños. Y después me di cuenta que las fiestas de adultos eran un camino interesante también a través del juego, ¿no? Yo iba de repente a un cumpleaños de 50, yo era un chico de 20 y poco, ¿no? Iba a un cumpleaños de 50 años, iba a un aniversario, iba a una fiesta de 15, iba a la fiesta de los empleados de la Otis, no sé, iba a lugares. Yo al principio pensé que lo que estaba bueno era que cobraba unos pesos y eso me ayudaba a pagar otras cosas, ¿viste? Son los primeros trabajos. Con el tiempo me fui dando cuenta que pararme frente a grupos tan diversos me hizo conocer mucha gente, me hizo conocer muchos mundos, me hizo pararme en circunstancias diferentes. Al principio yo hacía juegos, con el tiempo me fui convirtiendo en algo así como un tipo que hace juegos, pero un poco más, con algo más de showman, porque me animaba a hacer humor, un humor muy casual, un humor muy sano, un humor muy respetuoso de las personas que estaban ahí, pero humor. Yo, por ejemplo, me reunía con las personas que me contrataban para entender quiénes iban a estar. Entonces yo iba a hacer un guiño, un chiste, y finalmente eso terminó siendo una experiencia de vida fenomenal, porque, mira, un día tuve un cumpleaños de mañana en Malvin de un niño, de una niña en la curva de Maronias y un aniversario de casado en Positos, es decir, en el mismo día. Y cuando uno, viste, yo soy de la generación de los tipos que no tuvimos tanto barrio, o por lo menos lo que me tocó a mí. Sí tengo un barrio, pero vos sabés a lo que me refiero. ¿Tá? Y de repente recorrer, ir más allá de tus propias burbujas, fue una cosa tremenda. Y además parar y explicar un juego, explicar una dinámica, explicar. Eso, una consigna, darte cuenta qué funciona, qué no funciona, equivocarte, fue una cosa fantástica. Bueno, yo quería trabajar en publicidad, a la secretaria de Elvio Acuña, fundador de Punto Publicidad, la enloquecí para que me contrate, la enloquecí a Carmen para que me contrate y un día me contrató para la casa de Elvio. Yo tenía preparado lo que iba a pasar después. Fue una cosa estratégica que Elvio ya lo sabe, porque lo hemos charlado muchas veces. Él cuando terminó me iba a pagar por mis servicios y lo que le dije fue, no, mira, no me pagues, lo que quiero es empezar el lunes en la agencia. Y así fue, empecé el lunes en la agencia, donde trabajé 2 años y medio, y fueron mis primeros pasos. Así que a la animación de fiestas le debo mucho, y fue lindo. Y luego, cuando me paro en un escenario a dar una conferencia,
tiene todo que ver con eso, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con un timing, ¿no? Un manejo de un timing. Che, y después trabajaste con Elvio 2 años y pico y te fuiste, abriste tu propia agencia. Abrí mi propia agencia, que luego se llamó Notable Publicidad, no al principio, pero desembocó en la agencia que somos hoy, que se llama Notable. Esto fue en el año 94 que sucedió. Yo tenía, no había cumplido 25 años todavía. No entendía el negocio de la publicidad, lo fui comprendiendo sobre la marcha, haciéndolo. Fui aprendiendo con los clientes, con el entorno, con el contexto. Quizás era un poco chico, todavía no tenía la madurez, pero se dio así, me tiré al agua y funcionó. El día que tengo una caja hecha para ir al lugar donde va a ser mi agencia la primera vez, me acuerdo que me llama Pancho Bernaza de Grey. Pancho Bernaza es leyenda de la publicidad nacional, y me dice, Pipe, ¿te venís? Y le dije, mira, Pancho, manteneme la propuesta, pues si me va mal, arranco para ahí. Pero finalmente funcionó muy bien. Y bueno, fui aprendiendo y sobre todo fui disfrutando. Mira, este año cumplo 30 años de trabajo en publicidad. Y te voy a decir una cosa, no me aburrí un solo día. No recuerdo haberme aburrido. Es una cosa fenomenal. ¿Y ahí pensás que esto de reinventarse, te has ido reinventando en estos 30 años? Es que si no, mirá, eso tiene que ver con el discurso que di en el acto de colación de la universidad, ¿no? Sí, claro, Facebook, Instagram, Stories, digamos. Solamente, decir, pensando solamente en el cambio de medios, en la segmentación, en el cambio de la industria, yo no estaría vivo empresarialmente y profesionalmente si no hubiera entendido la reinvención, ¿no? De forma permanente. Los últimos tiempos aceleraron esa reinvención. La reinvención tiene que ver con una actitud hacia el cambio, ¿no? Es bravo cambiar, porque uno está muy confortable sin cambiar. Los cambios cuando son de verdad duelen, ¿no? Porque son crecimientos de cualquier tipo. Eh, y bueno, y la verdad que yo siempre fui bueno cambiando, entendiendo qué cambios y qué pasos había que dar, porque se trata de reinventarse uno mismo para poder reinventar la organización que lidera, ¿no? Porque también es reinventar los vínculos, volver a comprenderlos. Reinventarse no quiere decir solamente, no tiene que ver solamente con la organización de las cosas, tiene que ver con entender los tiempos, ¿no? Reinventarse tiene que ver con una cierta comprensión. Y la verdad que yo tengo la impresión de que por momentos en mi vida entendí más que tenía que hacer, y momentos que entendés menos. Tenés épocas, tenés claridades, es la vida del futbolista, tenés momentos. Che, a mí una cosa que admiro mucho de vos, que cada vez que hablas de un competidor lo haces con mucho respeto y con mucha admiración, vale la redundancia. Hablaste de Pancho Bernaza, hablaste de Elvio Acuña, pero cuando hablas de otros jugadores de la industria, siempre, aunque sean muy chiquitos, siempre lo haces con mucha admiración y eso es algo de vuelta admiro mucho de vos. ¿Pensás que eso es algo que es propio de tu sector, que es propio tuyo, que es algo que debería permear más a otros sectores de la actividad económica de nuestro país? Mira, yo admiro mucho trabajo, es decir, yo veo mira, hay una cosa que es fantástica, que es sentir que una campaña te hubiera gustado haberla hecho vos, ¿no? Esa envidia que no es sana, lo que te hace es admirar, ¿no? Yo hay trabajos que veo y digo, esto me gustaría tenerlo en mi Instagram, ¿me entendés? Contarlo yo. Hay gente muy valiosa trabajando en la industria, hay gente muy valiosa trabajando en la industria, y finalmente nadie es completito. Todos tenemos lugares donde metemos goles, todos trascendemos desde algún lugar, todos tenemos lo que aportar. Esto tiene más que ver con la mirada que con la realidad, ¿no? Porque esto pasa con la gente que trabaja con uno. El problema se termina siendo las expectativas. Si vos ves a las personas, todo el mundo tiene algo bueno para dar. El asunto es encauzar para lo que las personas quieren ser, ¿no? Eso con respecto a los jugadores, pero con respecto a la industria nuestra, mira, nosotros somos colegas, aprendemos uno de los otros, tenemos congresos de forma simultánea, y además necesitamos que el otro exista. Yo trabajo para un banco, no puedo trabajar para 5 bancos. Yo trabajo por una empresa de telefonía, no puedo trabajar para 3 empresas de telefonía.
Por lo tanto, necesito colegas. En la medida que mis colegas tengan calidad, me desafían a mí. Esos colegas me desafían a mí a hacerlo mejor. Y la verdad que también hay mucha gente que es amiga, ¿no? Hay mucha gente con el paso de los años que es amiga. Yo creo que hay que tener, hay que entender muy bien dónde está el partido es contra uno mismo. El partido es contra uno mismo. Ver fantasmas es Pero estás de ver acuerdo fantasmas conmigo tiene que ver con la psicología de cada uno, ¿no? pero coincidís en eso Es así. que somos poco el uruguayo es poco de admirar al otro, nos cuesta reconocer virtudes en el otro. Eso es algo que capaz que deberíamos Por la trabajar más capaz. cercanía, porque la admiración tiene que ver con la lejanía. Digamos, cuanto más te acercás al otro, más ves la realidad. Y Uruguay es un país de cercanías. Cuanto más cercanía, más flaquezas ves. Y como yo te conozco del liceo, tenemos un amigo en común, nos vimos en tal lugar, fuimos juntos al curso de adelgazamiento en no sé dónde, ¿no? Todos nos conocemos de algún lado. Entonces resulta que todos conocemos, es decir, no es difícil conocer diferentes ángulos de las personalidades. Y eso hace que en Uruguay, en un país donde además la gente se baja del escenario, porque Uruguay es un país que no invita a subirse al escenario, es muy fácil, por ejemplo, identificar un uruguayo en Punta del Este, son los que están bailando abajo de las mesas, digamos, por lo menos históricamente, ¿no? Que quizás ya no aplica más, pero es así. Y es que yo creo que nosotros tenemos una cercanía. Podemos admirar a nuestra manera, pero admiramos a aquellas personas que no pierden la cercanía. Este es un país curioso, ¿no? Es un país donde se valora mucho más la solidaridad que el ánimo competitivo, ¿no? Por momentos eso es fantástico, por momentos eso es un yunque que tenemos, ¿no? Es bravo eso. Pero en definitiva, a mí me gusta cómo funciona nuestra manera de vincularnos. A mí me parece que hay una cosa linda. A mí me gusta poder caer en tu casa de sorpresa. Yo nunca fui a tu casa, Alejandro, pero yo sé que te puedo tocar timbre y que vos vas a tomar a bien si yo voy, ¿no? Incluso sin una concertación previa. Eh, y hay cosas del Uruguay, esa cercanía. Y esa cercanía lo que te da es como la sal. Le da gusto, pero también hipertensión. El exceso de cercanía con el que vivimos hace que el grado de admiración baje. Como todo. Viviste algo que pocos hemos podido vivir y que muchos capaz que hubiéramos querido, en el caso mío que soy papá, de poder recibirte con tus hijos ahí en el escenario, ¿no? ¿Cómo fue esto de ser papá? O sea, creo que es una reinvención que tenemos los hombres y las mujeres, pero los hombres que somos papás nos tenemos que reinventar ahí, es como una vida nueva. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste esto de ser papá? Ser papá, ser papá era de las cosas que más soñaba en mi vida porque me fue mucho más difícil lograr, por temas, por la biología misma, ¿no? Me costó mucho más ser papá que... a mí me preguntan sobre la publicidad, sobre la empresa, sobre el desarrollo. Yo, para mí, todo eso lo hice no sin esfuerzo, pero sin sacrificio. Fue algo que caminó y fluyó, ¿no? Pero ser padre, ser padres, junto con mi esposa, con Perla, nos costó mucho. Fue un camino largo y repleto de piedras. Por lo tanto, ser padre a mí en el proceso primero me llenó de humildad, porque yo lograba casi todo lo que me proponía. Hasta que en un momento sucedió algo donde lo que yo me proponía no estaba sucediendo, ¿no? Eso fue lo primero que me pasó en el proceso. Luego, cuando pude tener a Cata en brazos y luego Isabel y a Mauricio, es descubrir un amor un amor diferente, un amor único, un amor irrepetible que hasta que no sucede no sabes que está, y donde por primera vez otras personas son más importantes que vos para vos mismo. Digamos, uno puede amar a mucha gente y puede querer ayudar a mucha gente, pero vos preferís quemarte 3 dedos a que tu hijo le pase algo, ¿no? Entonces, básicamente es un tipo de amor difícil de explicar. Luego, la tarea de ser padres es más compleja de la que pensaba, no por mis hijos, que en el sentido que son maravillosos, sino porque tiene una complejidad esto de educar que es grande, pero bueno, soy un papá que hago lo mejor posible, tengo una compañera, mi esposa, que es una maravilla, que es una mamá bárbara, y tenemos una muy linda familia todas las noches. Yo estoy en la edad ahora de que mi hijo grande estoy en la época que ya dejé de ser el héroe ¿viste? Para empezar a ser el blanco de críticas.
¿Cómo vivís vos esto en el mundo de la empresa? Porque siempre esperan de vos cosas grandiosas, ¿no? Como el hijo de 10 años que espera del padre cosas grandiosas. Cada vez que decís, vamos a buscar a Pipe porque tiene la idea, ¿no? Es una expectativa, hablaba de las expectativas. Todo el mundo tiene contigo expectativas altas. ¿Cómo vivís esa tensión o esa vara con la que sentís que capaz que los del resto te mira? Mira, acá hay dos cosas que van en paralelo, ¿no? Que es la construcción del personaje de la que me ocupé y la realidad, ¿no? Uno va construyendo, a mí me pasó una cosa, yo trabajo en publicidad y el proyecto de la agencia es exitoso, pero además yo supe contarlo bien, ¿tá? Entonces, hay mucha gente que puede tener muy buenas ideas, simplemente yo tuve el mérito de hacer ambas cosas, de hacerlo y de saber contarlo. Pero hay una cosa que fui entendiendo con el tiempo. Cuanto más me reconocían a mí, yo más consciente estaba de que no era yo. Sucede que cuando vos te felicitan y te colocan en el podio en el que vos más o menos querías estar, nadie está en un podio porque no se lo propuso, ¿no? Nadie está en el podio porque lo agarraron porque sí. Cuando estás en el podio porque querías estar ahí. Ahora, cuando estás en el podio, te das cuenta y mirás a la tribuna y decís, esto no lo hice yo. Esta no es una construcción mía personal, ¿no? Yo trabajo con Diego Lev, que es mi socio, por ejemplo. Es de los tipos más brillantes que yo conozco y simplemente no quiere estar en ese podio. Pero hace un trabajo absolutamente brillante. Yo lo admiro como a nadie en la publicidad. Yo trabajo con gente que hace posible que todo el trabajo sea fenomenal. Trabajo con clientes que enriquecen, con productores que hacen las cosas más grandes. Lo que sucede conmigo es que por algún motivo que algún psicólogo me ayudará a descubrir, yo intenté sacar la cabeza hacia afuera porque entendía que era algo necesario para mi negocio y además me lo pedía mi personalidad, donde hice una construcción paralela del trabajo. Ahora, lo que sí es verdad es que si haces un trabajo brillante y la gente no se entera, la pelota no vuelve. Pero si tú hablas y pones la cara y en el trabajo no hay brillo, tarde o temprano es humo. Tiene que haber una articulación. Pero lo que está claro es que no soy yo. Eh, yo no me siento el mejor creativo de nada. Yo hoy, por ejemplo, ¿sabes lo que me siento? Un productor ejecutivo. Un productor ejecutivo. Y otra cosa, a mí lo que me pasa es que lo que yo entiendo básicamente es sobre comunicación. Y sobre comunicación específicamente en ciertos aspectos. No siempre tengo la idea brillante, ¿no? Y con respecto a mis hijos y el trabajo, saben de qué trabajo, saben con la vocación y el amor con el que trabajo, pero también tienen claro que yo no soy eso, porque el día que mis hijos me vean como eso, no me están viendo como padre. Y la verdad que en algún lado trabajo en publicidad, no es tan grosso, ¿entendés? Si no, ¿qué dejo para Rafael Radi? ¿Qué dejo para Henry Cohen? ¿Qué dejo para el grado 5 oncología que es Gabriel Kirigia? ¿Qué dejo para la gente que hace cosas importantes de verdad? ¿No? Yo siento que lo nuestro es un trabajo que está bien hecho, que tiene valor, pero también colocarlo en el lugar que corresponde. En 30 y pico, 30 años de publicidad, seguramente una de las cosas más importantes es lo dijiste, el auge de las redes sociales, ¿no? Y yendo a esto de la visibilidad, que vos sos muy visible, ¿te preocupan las redes sociales a nivel personal? Que te critiquen, ser criticado, esas cosas, ¿cómo las manejas? Sí, muchísimo me preocupa. Mucho. Mirá, yo descubrí que en Twitter, por ejemplo, que es la red donde yo tengo más seguidores, y sobre todo seguidores de mucha calidad, tenía una herramienta fantástica. Si vos vas a recorrer la historia mía en Twitter, no vas a ver una sola agresión a apellido nacional. No vas a ver agresiones personales, salvo si aparece un antisemita como Roger Waters, donde voy a sacar la bandera, ¿no? Cuando aparecen cosas puntuales, claro, obviamente. Si Salle es un atrevido y es un antidemócrata y es un antisemita, vamos a decirlo, ni que hablar. Pero vamos a no agredir a gente porque sí, porque la gente está trabajando, porque hay familias atrás. En términos políticos, claro que tengo una visión de la vida política del país. Obviamente que la tengo. No la pongo en las redes sociales de forma evidente, además, para ser cuidadoso, para ser respetuoso, para tender puentes, para no romper. Estoy dispuesto a decir lo que pienso, pero no es necesario marcarlo todo el tiempo y militarlo. Digamos, creo que el respeto, ¿no? Es el respeto. Y por otro lado, no irme de pista, no contestar a las boludeces, no contestar agresiones, casi no tengo, pero he visto gente muy crack equivocarse en las redes sociales.
He visto gente muy clara equivocarse. Entonces, me da miedo la herramienta porque te confieso que la desaprobación me daría un vértigo tremendo. Tremendo. La desaprobación me daría un vértigo tremendo. Hablaste ahora de la religión al pasar. ¿Cómo vivís la religión con tu vida, con tu vida profesional, vida personal? ¿Las unís, no las unís? ¿Explicitas, no explicitas? Sí, sí, sí. Mirá, en realidad el ser judío no es estrictamente una religión, sino una pertenencia a un pueblo, a una cultura. O puede ser comunista y ser judío, porque judío se nace. No tiene que ver con la religión estrictamente. Uno como conoce religiones y como el judaísmo implica una religión, perdón, el judaísmo incluye una religión, pero en realidad no es eso, porque vos nacés judío porque, vos nacés uruguayo porque nacés en esta tierra, y nacés judío porque nacés en esa familia, ¿no? También tenés la opción de elegirlo, pero es más raro. Es vos porque nacés en esa familia. Entonces yo pertenezco al pueblo judío como pertenezco al pueblo uruguayo en estéreo y de forma permanente. Y yo creo que es bueno tener la identidad a flor de piel porque, porque me parece que es una forma honesta de vivir y es la forma en la que siento las cosas. La religión en sí, la religión en sí por momentos la vivo, por momentos desde la tradición, desde los símbolos, desde la educación de mis hijos, también para la educación de mis hijos. Me importa mi condición judía, me importa tanto como mi ser, porque nacen al mismo tiempo. No son cosas que se divorcian. Yo no podría dejar de ser uruguayo en ningún momento y no podría dejar de ser judío en ningún momento. Hay un escritor argentino, muy amigo mío, un escritor judío, brillante, llamado Marcelo Birmacher, que dice, hay 1000 formas de ser judío y ninguna de dejar de serlo. Porque una vez que estás, ya estás. Y la forma que yo elijo de serlo es siéndolo, ¿no? Es siéndolo. ¿Soy religioso en términos estrictos? No. Mi hijo va a estar circuncidado, va a tener su bar mitzvah, mi hija va a tener su bat mitzvah, me voy a casar en una jupá preciosa, voy a ayudar en el Día del Perdón y voy a defender la causa del pueblo de Israel, que es la causa de la libertad. Sí, Pipe, dos preguntas más. La primera es, hablaste al principio, esto me encantó el concepto tuyo de reinventarse como algo que es en goteo, que no es de un día para el otro, que va sucediendo en el mientras. ¿Qué cosas sentís que han permanecido incambiadas en vos? Que son como decís, estos son mis sellos personales, cosas que es como mi cajita secreta que las llevo desde el día uno. El fuego. El fuego El referido fuego. a la pasión, digamos, por hacer las A cosas. la pasión, y también pasa una cosa que te decía que es muy rara, ¿no? Es linda la charla porque tiene una cosa terapéutica, porque tiene que ver, porque te puedo responder una cosa muy particular, que es el miedo. Uno tiene miedo a fracasar. Uno tiene miedo a no entender. Uno vive con miedos también. Y uno huye del miedo. El miedo te puede paralizar o te hace correr para adelante. A mí, por ejemplo, la pandemia me hizo ir hacia adelante de una manera fantástica. Me pedían dar charlas al principio y yo decía que no, porque todavía no tenía lo que decir, porque estaba procesando. Yo no doy charlas porque sí, doy charlas cuando siento que me está pasando algo que vale la pena compartir, si no digo que no. Y tuve 8 meses sin hablar, incluso antes de la pandemia, tratando de encontrar la forma, el modelo de cómo trabajar, una visión. Entonces, lo que te digo que no sé dónde estaba, el miedo. El Y miedo. el miedo lo que te hace es, muchas veces es ir para adelante, ¿no? Es el miedo de no perder, el miedo de dejar de entender. Fíjate qué interesante. Hoy por momentos me siento como un basquetbolista veterano jugando con juveniles, ¿no? Porque de repente voy a comer con gente que tiene 20 años menos que yo. Y tenés que estar bien para eso. Uno tiene que tratar de no dejar de entender, que eso es lo complejo, ¿no? Si uno sigue entendiendo, ya es un desafío. Y nuestra industria está absolutamente desafiada de forma permanente, pero la esencia sigue siendo la misma, porque las marcas siguen existiendo, porque siguen necesitando que le sumemos valor, porque tienen que ver cómo llegar a la gente de forma eficiente, porque la gente sigue teniendo sentimientos, porque estamos hablando por Zoom, pero estamos hablando de nuestros hijos. Es decir, cuando empezamos este Zoom, que no va a salir en la grabación, vos me contabas de tus vacaciones con tu familia y me contabas con felicidad tus planes. Entonces estamos con nuevas tecnologías, pero con los sentimientos de siempre. Y bueno, y esos motores son los que nos siguen prendiendo todo el tiempo, todo el tiempo.
Te habré dicho algo Pipe, interesante, Alejandro. sí, por No sé. supuesto. Y lo último para cerrar, que me encantó este rato, estás a los 50 años, 50 y poquitos. Tenés la segunda parte de tu vida por delante, digamos. ¿Qué te imaginas? ¿Qué visualizás para adelante? ¿Cuánta reinvención más? ¿Cuánto reacomodo más? ¿Va a ser una etapa más de cosechar? ¿Qué te imaginas? Sos un emprendedor nato, a los 20 años estabas animando fiestas infantiles, tenés una agencia, la agencia de publicidad más grande del país. ¿Qué te imaginas los próximos 50 años? Mira, no sé, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Es algo así. Yo nunca tuve un PowerPoint con un business plan. Sin embargo, siempre sabía que sí y que no. El gran secreto es que no. Porque si uno se da cuenta que no, ya se da cuenta de una cantidad de cosas, ¿no? Eh, yo voy siguiendo aquello que me gusta hacer, ¿no? Que me gusta hacer. Eh, no sé en qué me va a encontrar dentro de 5 años, es mucho 5 años. No tengo un plan demasiado diferente al que ir haciendo lo que me gusta y que eso me vaya llevando. Lo que tengo claro son las cosas que no estoy dispuesto a hacer. Y no estoy dispuesto a hacer cosas que me aburran o estar con gente que no me interesa. ¿Tá? Pero está repleto de gente interesante. Yo creo que lo mejor que nos pasa a nosotros es poder trabajar con gente interesante. Eso es algo fenomenal. Poder aprender de la gente en la que estamos, con la que estamos, ¿no? Cuando uno lidera un equipo, además puede elegir las personas con las que está. Yo te decía una cosa que pensaba el otro día. En nuestro trabajo, yo, por ejemplo, si sigo encendido como estoy, yo vengo de ahora de una reunión y salto para otra, y con mucha intensidad, y muy en primera línea, y muy enfocado. Si mañana yo me tomo un año sabático porque me voy a las Islas Fiji a bucear y vuelvo, hay chance que deje de entender. Es bravo irse y volver. El tema es no salirse, ¿no? No salirse. Yo personalmente estoy contento con eso. A mí ya la agencia, mi gran proyecto es la agencia, pero todo el tiempo me pasan cosas. Una charla para Panamá, un coso para allá, me llaman para desafíos tremendos, pude ayudar al Ministerio de Salud Pública cuando empieza el coronavirus, pude decir, todo el tiempo me van pasando cosas. La agencia es una gran excusa para hacer cosas diferentes. Si yo te hago la lista, tengo pendiente la campaña de prevención de cáncer de piel para los dermatólogos, mientras se instalan nuevas estaciones de servicio de una petrolera española que se llama DISA, que se instala en Uruguay, y lo estamos haciendo mientras. Entonces, la agencia es una plataforma que tiene que ir adaptándose, y los proyectos tienen que ir viniendo. Y además entendiendo también que las nuevas generaciones no son chicos a los que hay que explicarle para dónde va. Es gente genial que hay que saber qué tomar porque tiene una visión maravillosa de la vida. Yo estoy muy copado con las generaciones que están entrando a laburar porque es gente que tiene ideas, que tiene una visión, que no les gusta el bullying, que no les gusta el sexismo, que no les gusta una gente, pero de verdad. No, porque viste que hay una cosa muy superficial, muy de discurso sobre esas cosas, que me rompe bien las bolas, viste. Todo el discurso de políticamente correcto, la cosa paritaria al pedo, no estoy en contra del lenguaje inclusivo, no estoy con eso, no estoy con eso. Lo que sí estoy en contra es con la cosa de verdad, ¿no? De verdad. Bueno, Sí, sí, que lo llegó siente una de cosa verdad. muy. Claro, yo creo gente que lo siente, que lo vive, que lo vibra de verdad. Y bueno, entonces, en la medida que uno pueda cuestionar el establishment de ese lugar, está espectacular. Y la comunicación, que era algo lateral, pasó a ser materia prima. Porque hoy el que no sabe comunicar está perdido, entonces la vida nos encuentra en un sitial fantástico, porque la comunicación hoy es la materia prima de casi todas las cosas, increíblemente. Y me gustaría cerrar con esto que para mí es clave cada vez que hablo con vos, que es la generosidad. Me parece que es un tipo extremadamente generoso, que dice primero que sí, después vemos cómo. Así fue que agendamos esta charla y te agradezco enormemente el rato juntos, una vez más. Te dije que primero, no le digo que sí a todo el mundo inmediatamente, ni soy generoso con todo el mundo. Sé que si vos estás en un proyecto lo vas a hacer con cariño, con profesionalismo, con dedicación, porque he visto las cosas que haces y por eso estoy acá. Hay gente a la que no le tengo que preguntar qué va a hacer, solamente tengo que decirle que sí y vos estás en esa lista. Así que mucha salud para vos y bueno.